Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén viendo esta clase de apoyo. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Mi nombre es Ángel, me acompaña en esta ocasión Ezequiel. Nosotros somos estudiantes de Relaciones Laborales y somos parte de la actual presidencia del Centro de Estudiantes, el FEB. En esta oportunidad vamos a estar brindando una clase de apoyo a los textos de la materia, en este caso a el texto de Agresti y Federico, Sociedad y Estado. Realizamos esta clase de apoyo justamente porque nosotros consideramos que es importante tener un acompañamiento a lo largo de la cursada desde el primer momento. No queremos que nadie se quede afuera por no entender un texto, por atrasarse en alguno de los textos, y por tal motivo queremos acompañar a cada uno, a cada una en este trayecto tan lindo y tan interesante como es transitar la vida por la universidad pública. Bueno, antes de arrancar con el texto en cuestión, nos gustaría también brindar una herramienta más que tiene que ver con el apoyo y las técnicas a la hora de estudiar. En este texto particular, el de Sociedad y Estado, diseñado por dos sociólogos que han utilizado una gran cantidad de autores de diferentes lados del mundo, de diferentes trayectos, se han encargado de explicar cómo es la situación del mundo actual, entendiendo primero qué es lo que pasó antes para poder llegar a la situación de cosas que nos rodean. Y nosotros consideramos en particular una herramienta muy útil para poder acompañar el texto, el poder armar de forma adecuada un resumen a través de una de las estrategias de estudio que es el cuadro conceptual. Bueno, vamos con la primera diapositiva. En este caso va a ser el primer texto, la primera parte del texto, que nos va a querer explicar cuál es la situación del mundo actual, en qué estado de situación nos encontramos, cómo se dan las cosas. Nos va a hablar que el mundo actual está atravesando una globalización. Este es un concepto que lo vamos a empezar a nombrar en esta primera parte del texto, pero que se va a desarrollar en profundidad en el segundo texto. Así que es importante prestarle atención al concepto de globalización más en el segundo texto que en el primer texto. ¿Cómo se llega a la globalización? Dicen los autores. A través de dos sucesos que marcan ese mundo global. Cuando vamos a hablar de mundo global, vamos a hablar de un mundo integrado, un mundo sin fronteras, un mundo donde todos los países se relacionan entre sí y tienen una dependencia entre sí. Después se va a estudiar si va a ser una dependencia negativa, positiva, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero como primera instancia vamos a tener la premisa, la introducción de que estamos en un mundo global. Va a hablar de la caída del muro de Berlín como un hecho que dio paso a la globalización. ¿Qué fue la caída del muro de Berlín? Hace muchos años hubo un conflicto entre dos potencias significativas, muy importantes en el mundo, que fue Estados Unidos, representado en Occidente, y la Unión Soviética, representado en Oriente. La Unión Soviética era lo que es actualmente el territorio de Rusia, y tenía, además del propio país, del propio territorio del país, otros varios países que también dependían de ese gran estado, esa gran potencia. Cuando hablamos de potencia, hablamos de un país que tiene recursos militares, económicos, estratégicos, territoriales y demás que le permite ejercer dominio y peso en las decisiones internacionales. Y el mundo transitaba una guerra fría, una guerra no armada directamente, no un combate directo con armas entre estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética representaba el comunismo y Estados Unidos representaba los valores del capitalismo. La Guerra Fría duró una gran cantidad de años hasta su disolución a fines de los años 80. Y el mundo, vamos a ver en la diapositiva, era un mundo bipolar, un mundo dividido en dos polos, dos sitios diferentes, con diferente pensamiento, con diferente ideología y con diferente proyecto universal. Cada una de las potencias quería instaurar su proyecto universal y que se dependa de ese proyecto universal. La caída del muro de Berlín se da porque en la ciudad de Berlín, en ese momento influenciada por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, se genera una división que va a marcar que un sector de Berlín va a depender de la Unión Soviética y un sector de Berlín va a tener mayor influencia de los Estados Unidos. Y se construye un muro, literalmente un muro de la noche a la mañana, con todo el ejército soviético trabajando durante toda la noche, durante toda la madrugada en la construcción de ese muro, que va a dividir la ciudad en dos partes.
Y en esas dos partes que se va a dividir, por un lado van a quedarse de un lado del muro los soviéticos y del otro lado los capitalistas. Y la caída del muro de Berlín, ¿qué simboliza? Simboliza que se termina con esa barrera que impide que los países se relacionen sin ningún tipo de frontera. Y la caída del muro de Berlín simboliza también, en cuestión de pocos años, el muro cae en 1989, se crea a principios de 1960 el muro de Berlín, y cuando cae en el 89, empieza a desmoronarse, empieza a disolverse, desintegrarse la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, ya el predominio y el control de los Estados Unidos es total, y ahí es donde inicia ese proyecto global. Y luego vamos a tener la caída del muro del Caribe. Como ven en la diapositiva, muro del Caribe está muro entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien en Cuba, que es cuando nos referimos al Caribe, en este texto estamos haciendo hincapié solamente en la isla de Cuba, en Cuba, Estados Unidos, a raíz de la Revolución Cubana del año 59, encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara, que luego de un par de años de realizada la revolución se anexa, se relaciona, se vincula con la Unión Soviética, el gobierno de Castro se vincula con la Unión Soviética, hace que Estados Unidos lo sancione severamente de manera económica. Un bloqueo que impida a todo Estados Unidos comerciar con Cuba, pero no solo a todos Estados Unidos, sino a toda Latinoamérica y a todos los países que quieran tener una buena relación con Estados Unidos, se les impide comerciar con Cuba. Cuba son vistos como unos enemigos de los valores, de las costumbres, de la economía, de la política de Estados Unidos. Y a principios de los años de la década de 2010 en adelante, se da la disolución de ese muro del Caribe. Se levanta esa barrera que divide a un país del otro y es una representación más de un mundo global, un mundo integrado. Eso como primera instancia introductoria de cómo es la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Un mundo global y un mundo sin ningún tipo de frontera. Hola chicos, buenas tardes. Me llamo Ezequiel. Bueno, vamos a seguir siguiendo el texto. Bueno, acá el historiador Eric Hobsbawm hace un repaso del siglo XX. Él define el siglo XX como un siglo corto y violento, porque engloba tres sucesos. Estos tres sucesos son, bueno, la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, después la Segunda Guerra Mundial, del, de 1939 a 1945, y la Guerra Fría, que fue de 1947 a 1989. ¿Y por qué violento? Porque hubo muchas muertes, como en la Primera Guerra Mundial, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, que eso provocó millones de muertes, y la Guerra Fría, que también hubo bastantes consecuencias. Bueno, se podría nombrar la Guerra de Vietnam, que no es que Estados Unidos se enfrentó contra la Unión Soviética, pero cada uno movió sus influencias para que haya ese suceso. Bueno, continuamos ahora con la segunda diapositiva. Como bien comentaba Ezequiel, el siglo XX corto y violento tuvo una gran cantidad de sucesos en detalle que fueron los que moldearon y los que le dieron forma a la situación actual del mundo. Vamos a empezar con un orden cronológico que nos va a acomodar en diferentes sucesos y el impacto que estos tuvieron en el mundo de esos años y, como dije anteriormente, en la actualidad. En el 1945 se van a dar tres grandes sucesos importantes. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, que comentaba Ezequiel, que donde hubo una gran cantidad de muertes, también se dio el genocidio, el holocausto, el genocidio llamado el holocausto. ¿Qué fue el holocausto? Fue una situación en donde se persiguió, encarceló, torturó, asesinó e inclusive se hizo trabajar hasta la muerte a una gran cantidad de judíos y también una gran cantidad de gitanos. Y además, esto todo realizado por el régimen nazi-fascista, además también a una gran cantidad de opositores ideológicos y políticos. ¿Qué pasó en el Holocausto?
se realizaron campos de concentración. En esos campos se realizaban todos estos tipos de crímenes contra los derechos humanos. Y uno de los campos de concentración más grandes y más emblemático del nazifascismo y de la Segunda Guerra Mundial fue el de Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el avance de los aliados, los opositores al eje nazifascista, se logró tomar la ciudad de Auschwitz y con la toma de la ciudad de Auschwitz se logró liberar ese campo de concentración y liberar a los prisioneros que todavía estaban con vida. Con la liberación de los prisioneros se descubre los crímenes que estaban realizando los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto va a traer consigo una segunda, un segundo hecho, que es la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas va a ser un gran conglomerado, una gran reunión entre diferentes países del mundo que van a luchar por la educación, que van a luchar por la justicia, que van a luchar por los derechos del trabajador, pero que sobre todo van a luchar por los derechos humanos, porque no se violenten los derechos humanos, que se eviten estos sucesos como las guerras y los holocaustos. Y además se va a crear, referido al fin de la Segunda Guerra Mundial, grandes organismos de crédito internacional que se van a encargar de financiar aquellos países que necesitan repararse, reconstruirse de la guerra mundial. Se van a dar unos acuerdos llamados acuerdos de Bretton Woods, lo van a leer en el texto, y a raíz de esos acuerdos se define crear estas entidades de crédito. El Fondo Monetario Internacional por un lado y el Banco Mundial por el otro. Luego, como bien dijo Ezequiel, la Guerra Fría no va a traer un enfrentamiento directo entre los dos países, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en algún terreno neutro, pero sí va a tener diferencias como el muro de Berlín. Una ciudad se va a dividir en dos. La guerra de Vietnam, al ser justamente una guerra, sí ocasionó un enfrentamiento. Los vietnamitas, los de Vietcong, tenían una influencia más bien soviética, estaban más influenciados por el comunismo. Y Estados Unidos quería ejercer peso en una población que tenía mayor influencia del capitalismo. Y de esta forma sí se dio un enfrentamiento directo, sí hubo se dio un enfrentamiento indirecto, pero que fue directo en el lugar de los hechos. El ejército soviético apoyando a los Vietcong y el ejército estadounidense generando la revolución, generando la sublevación, el levantamiento en lo que es Vietnam. En el año 58 se va a dar la fundación de la Comunidad Económica Europea. Con este suceso lo que se buscaba era que todos los países de Europa se fusionen en una unidad política y económica común que les permita generar mejores acuerdos comerciales, navegar por los ríos y por los mares, aprovechar los recursos de los diferentes países, mejorar económicamente en conjunto. Y en el año 1993 se va a terminar de consolidar este grupo como la llamada Unión Europea, que hasta el día de hoy existe, y van a crear una moneda común para comerciar entre todos esos países que va a ser el euro. Ahora vamos con la crisis del petróleo de 1960 y la OPEP que nos va a explicar Ezequiel. Sí, primero que nada, la OPEP es la Organización de Productores Exportadores de Petróleo, que en esa organización están los países bueno, que son grandes productores de petróleo. Está conformado por Kuwait, Venezuela, Arabia e Irak. Más que nada se conformó esa organización porque no había consensos para poner un precio del petróleo. Y bueno, estos cuatro países se juntaron. Después de que había unos problemas en el Medio Oriente, estos cuatro países decidieron subir el precio zarpadamente. ¿Y eso qué es lo que conlleva? A ver, los que producen eso, re bien, porque genera un montón de divisas, pero los importadores de eso tuvieron la verdad que graves consecuencias en la balanza comercial, pero los países que sufrieron estas consecuencias la pasaron muy mal porque no podían paliar estos gastos. Y fue la antesala de la crisis del modelo de bienestar. Bueno, acá terminando con la OPEP, ahora le doy la palabra a mi compañero Ángel, va a hablar del ARPA. Bien, como decía Ezequiel, en el año 1962 se va a dar un suceso relacionado con lo que es las tecnologías de las comunicaciones en el mundo. La Guerra Fría
fue una contienda que implicó dos modelos enfrentándose a través de la economía, a través de las decisiones políticas, a través de las decisiones sociales, la cultura y también a través de la tecnología. En esa acción, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos invierte una gran cantidad de dinero en tecnología y genera a través del Departamento de Defensa un dispositivo que se encarga de enviar un mensaje replicado, repetido y al mismo tiempo a diferentes localizaciones, ubicaciones distintas en una simple acción. Y esta acción, con el objetivo de investigar, con el objetivo de desarrollar tecnología, va a ser lo que genere las bases del primer correo electrónico que se va a enviar en la historia. Y a través de eso se va a crear, a partir de ese descubrimiento, el ARPANET, que en el año 1969 va a dar las bases, los principios para formar los primeros mecanismos de redes cibernéticas que vamos a conocer más adelante como la Internet. Después, en el año 1968, va a darse un suceso en Francia que va a ser el Mayo francés. En esas épocas había una influencia soviética en lo que es Francia y un sector de la población que también tenía una influencia de los Estados Unidos del capitalismo. Y la población en esos años comprendía que la discusión internacional, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, todos estos derramamientos de sangre, todos estos conflictos no eran lo que la sociedad, la comunidad, la humanidad se merecía. Y este grupo de personas era integrado fundamentalmente, fundacionalmente, por jóvenes universitarios, que tenían carreras universitarias donde se formaban, tenían un título, pero después terminaban haciendo vidas que no les gustaban, no encontraban sentido en sus acciones, veían que el mundo permanentemente te obligaba a tomar postura o por una cosa o por la otra, y no había una discusión política, no había una participación política, algo que motive y que genere que todos los sectores de la sociedad se involucren. Había demasiado autoritarismo, demasiadas órdenes que solamente venían de arriba, que se tenían que obedecer sí o sí, y eso no gustaba a los jóvenes de esos años. Entonces se empezaron a fusionar con diferentes sectores de los trabajadores industriales de Francia y generaron en el año 68 un paro general. El país se paró a través de esta protesta social que tenía una consigna. A los jóvenes, a las nuevas generaciones, no nos gusta el mundo que nos están dejando los adultos. Entonces, queremos modificar las instituciones, queremos modificar la cultura, queremos modificar la política, queremos modificar la economía. Luego de eso se lograron algunas modificaciones en la estructura política del Congreso, de las relaciones tradicionales de Francia, pero fue más que nada lo simbólico, como un montón de jóvenes se unieron con trabajadores, tuvieron el apoyo también de docentes universitarios, de algunos políticos, y lograron de esa forma generar, hacer que su reclamo, hacer que lo que ellos querían manifestar sea escuchado y sea considerado. Ahora va a seguir Ezequiel con lo que va a pasar en el año 78 en China. Bueno, 1978. Miren, la China que conocen ahora no era la China de hace unos cuantos años. Asume Deng Xiaoping, que en la historia es conocido como un reformador en China. ¿Por qué? Porque cambió toda la estructura económica de China. Hizo una especie de un capitalismo planificado, un estado planificado, abierto, que haya importaciones, pero que haya también una, un proteccionismo local. Se pasó de una economía rural a una economía industrial. Deng Xiaoping aplicó esto y ¿qué consecuencias hubo? Positivas. Hubo un crecimiento exponencial del PBI per cápita y emergió China como potencia. Además, que se convirtió en una potencia mundial, bueno, potencia de manufacturas también, y algo muy importante que se va a ver en las filminas siguientes, como potencia en la industria de la información informática. Siguiendo con esta filmina, vamos al año 1987, que es el Glasnost y la perestroika. Acá estamos casi en la misma que China,
La Unión Soviética estaba muy atrasada. La Unión Soviética tenía problemas con los países miembros, estaban todo el tiempo pidiendo ayuda a la Unión Soviética y se necesitaba una modernización. Y bueno, un amiguito llamado Gorbachev decidió abrir la economía, empezó a entablar relaciones con los países de Occidente, porque antes estaban cerrados, solamente se comunicaban entre ese bloque y bueno, y el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y el Glasnost. ¿Qué fue eso? Fue una mayor libertad de prensa. Y eso hizo cambiar la postura conservadora de la URSS. Bueno, y esos iban a ser algunos de los sucesos importantes que van a marcar el siglo XX y que nos van a servir a nosotros para tener en consideración y en contexto y comprender qué es lo que pasó durante esos años. Vamos a la siguiente diapositiva, donde nos va a hacer una entrada al siglo XX. El texto va a hablar de unos aproximados 10, 11, 12 años antes del siglo XXI, es decir, a fines de los 80 y a principios de los 2000, qué es lo que va a pasar en el mundo. Primero el texto nos va a dividir entre sucesos que van a marcar la relación entre los países y el funcionamiento del mundo en general. Lo primero que nos va a mencionar es que va a haber un periodo desde la caída del muro de Berlín hasta el derrumbe de las Torres Gemelas. El muro de Berlín cae en el 89 y las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, es en el 2001. El muro de Berlín, como habíamos explicado, simboliza la ruptura de las fronteras, la apertura hacia el mundo, los mercados internacionales, el comercio internacional, las tecnologías de la comunicación, un mundo integrado, un mundo donde todos los países forman parte de un mismo proyecto, un mismo esquema. Y el derrumbe de las Torres Gemelas, que lo vamos a ver en detalle más adelante, significa el cierre repentino de ese mundo. Va a cambiar ese paradigma a raíz de un gran atentado de magnitud internacional. Y nos va a decir el texto que este periodo va a estar marcado por lo que se lo va a llamar multilateralismo y globalización. ¿A qué hacemos referencia con el multilateralismo? Hacemos referencia a que las grandes decisiones no van a ser tomadas por un solo país. Los países van a hacer acuerdos, van a tener organismos de crédito, van a tener bancos internacionales, van a tener empresas internacionales, van a tener gerentes, van a tener cancilleres, embajadas internacionales, donde en conjunto se van a tomar decisiones. Varios países reuniéndose, poniéndose de acuerdo y tomando decisiones. ¿Y cuál es el tipo de decisiones que se va a tomar? Van a ser decisiones globales, decisiones con una línea que todos los países tengan que seguir el mismo sistema cultural, económico, político, social, etcétera, etcétera. Y en ese periodo de multilateralismo y globalización vamos a tener una serie de sucesos como por ejemplo conflictos que se van a dar con la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, siguiendo con lo que comentaba mi compañero Ángel, bueno, hubo dos conflictos de larga envergadura después de la caída de la URSS, que son la guerra del Golfo y la guerra de los Balcanes. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la guerra del Golfo. Bueno, todo empezó cuando Irak invadió Kuwait. Porque, bueno, hay grandes fuentes de petróleo. Y bueno, Irak se autoproclamaba como el más fuerte militarmente en el Medio Oriente. Estados Unidos se cae de risa, porque Estados Unidos, con el permiso de diferentes organismos del mundo, tuvo su aval y invadió Irak y duró 6 meses. Ahí vemos cómo era el más fuerte, ¿no? Eso eh, lo que hace a nivel internacional marca un antes y un después. Ahí Estados Unidos marca la cancha, marca la diferencia. Después está el conflicto de la guerra de los Balcanes. Después de la caída de la URSS, hubo muchos países que quedaron sin la ayuda económica de la URSS, mientras que la URSS
controlaba a estos países, se tapaba los problemas que había en esos países, problemas culturales, problemas étnicos, y empezó a haber rebeliones en esos países, en Serbia, Kosovo, Rumania, todos los países del sur de Europa que pertenecían a Checoslovaquia, a Yugoslavia, hubo rebeliones. ¿Por qué? Porque no había un líder, no había alguien que conduzca, que comande, y como dije anteriormente, estaban mal económicamente. Bueno, siguiendo con el segundo cuadradito de la filmina, ascenso de las potencias emergentes. Estas potencias fueron China, Japón e India. ¿Y por qué de repente eh, mejoraron económicamente y socialmente? Porque se abrieron al mundo, empezaron a aplicar políticas eh, más pro mercado, y estos países resurgieron en el mercado internacional y empezó a competir estos países con Estados Unidos y Gran Bretaña por los bajos costos que tenían para producir. Bueno, siguiendo las filminas, están las políticas neoliberales que se aplicaron en América Latina y qué consecuencias hubo: crisis económica. En América Latina hubo muchas dictaduras, mucho gasto público, ir a guerras innecesarias, y se empezó a pedir mucha deuda. Y bueno, viendo esto, Estados Unidos ideó unas políticas para que se apliquen en toda América Latina. Estas políticas fueron llamadas el Consenso de Washington. A ver, ¿qué consiste? Se basa en unos cuantos puntos: abrir las importaciones, que se achique en la salud, que se achique en la educación, que haya una flexibilización laboral. También incentivaba que haya políticas privatizadoras a las empresas estatales para poder generar entrada de divisas, entrada de ingresos a las arcas del Estado Nacional. Bueno, chicos, siguiendo ya con esta filmina, bueno, revolución tecnológica y la primer crisis especulativa. Lo que pasó acá es que los países empezaron a invertir en tecnología, en la tecnología de la comunicación. ¿Por qué? Porque era más rentable. Y el que sacó provecho de esto fue China. ¿Y qué conllevó esto? Que todo el mundo invierta en acciones vinculados a la tecnología, porque se prometía que con una baja inversión iba a generar altos rendimientos. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se metió ahí y explotó la burbuja, y chau, estas acciones de estas empresas de tecnología. Esta crisis se llamó la crisis.com. Bueno, ahora seguimos con la siguiente filmina. Bueno, pasamos ahora al siguiente periodo, la siguiente filmina diapositiva que vamos a ver en la clase de hoy. Y el siguiente periodo va a abarcar del 2001 al 2007. ¿Qué sucesos se van a dar a partir del 2001 y hasta el 2007? Primero vamos a ver que el año 2001 va a tener el principio de siglo. Tengamos en cuenta que un siglo son 100 años, y bien empieza el nuevo siglo y el nuevo milenio también. Se da un atentado de magnitud internacional, el atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué sucede? En esta ocasión, un grupo terrorista de Oriente, identificados con Al Qaeda y la figura de un líder militar llamado Osama Bin Laden, decide bombardear con aviones, en realidad estrellar aviones comerciales, unos edificios emblemáticos para lo que es Estados Unidos. Primero, el World Trade Center, que son las Torres Gemelas, que es, como bien decía mi compañero recién, cuando hablamos de la bolsa económica, donde van los países a invertir en acciones para generar crédito, para generar ganancias. Uno de los edificios centrales de todas esas acciones internacionales es el World Trade Center, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas son atacados por este ataque terrorista,
y además es también atacado, una de estas aviones comerciales es estrellada en el Pentágono. Esto simboliza que Estados Unidos es atacado en dos de sus grandes emblemas. El emblema económico, con las Torres Gemelas, y el emblema de la seguridad. El Pentágono es el lugar donde se realizan las actividades de inteligencia, de espionaje, de seguimiento. De esta manera, fuertemente golpeado, Estados Unidos a nivel internacional aparece el siguiente concepto que es el inicio del unilateralismo. Es decir, este suceso va a dar fin a ese mundo de puertas abiertas, a ese mundo totalmente globalizado, donde los viajes, acceder a créditos internacionales, poder trasladarse por el mundo libremente, no representaba ningún tipo de trámite, no representaba ningún tipo de obstáculo. Simplemente la gente se trasladaba para donde quería, hacía lo que quería, había un mundo muy integrado. Pero con el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono se genera una gran desconfianza a nivel internacional. Hay países que no aceptan el proyecto global, hay países que tienen políticos extremistas, fundamentalistas, que van a bombardear y que van a atacar a los civiles. Empieza a haber miedo, empieza a haber desconfianza y esas fronteras empiezan a levantarse para tener un cierto cuidado. Entonces, ese multilateralismo y globalización de la época anterior se cierra, finaliza y empieza un momento de unilateralismo. El unilateralismo van a ser países como Estados Unidos tomando decisiones por su cuenta y ya no teniendo la participación mancomunada en unión de diferentes países. La primera decisión que va a tomar Estados Unidos va a ser declarar la guerra abierta a Al Qaeda, al terrorismo árabe y también al terrorismo internacional. Van a invertir una gran cantidad de dinero en invadir países como Irán, como Irak, van a ser invadidos, van a volver a estar en el foco de los conflictos y el presupuesto militar de Estados Unidos se va a crecer y el presupuesto en seguridad, en cuidado de las fronteras, en cuidado de el manejo de la información, en espionaje, va a crecer enormemente en los Estados Unidos en este nuevo periodo. Pero luego de este golpe terrorista también va a haber un impacto económico porque justamente las acciones internacionales empiezan a tener una especie de temblor a la hora de definir quiénes son los socios comerciales positivos, quiénes son los socios comerciales negativos, cuáles van a ser las acciones que va a tomar Estados Unidos y sus empresas a raíz de este atentado. Entonces hay una serie de dificultades económicas en el arranque del siglo luego del atentado del 2001. Pero Estados Unidos va a seguir profundizando ese proyecto de globalizar al mundo. Y esto va a generar que Estados Unidos tenga un periodo de gran crecimiento económico. Va a tener algunas medidas proteccionistas que va a defender la industria, que va a defender su mercado interno, y esto le va a generar grandes réditos económicos, grandes crecimientos económicos. Y de esta manera se va a volver nuevamente a el suceso que se da cuando un país está en crecimiento, que empieza a especularse, empieza a invertirse en acciones, en créditos, para generar más riquezas a través de las finanzas, no de producir, no de fabricar, no de generar trabajo, sino especular, apostar a ver cuánto puede rendir una cierta cantidad de dinero invertida en una cierta cantidad de tiempo. Y desde 2001 a 2006 va a haber un crecimiento en este aspecto que se va a ver interrumpido en el año 2007 con una crisis económica que también va a tener un impacto a nivel global. Sí, como decía mi compañero Ángel, esta crisis financiera fue en 2007. ¿Qué pasó? Como decía Ángel, se vivía un contexto muy bueno económicamente, había una gran expansión económica y bueno, estaba estable Estados Unidos, aunque estaba con sus intervenciones en el Medio Oriente, se empezó a especular. ¿Y qué pasó? Hubo mucha especulación. ¿Por qué? Prometían que iba a generar altos rendimientos, así, así, así. Eso pasó más que nada en el mundo inmobiliario. Hubo una sobredemanda en el mercado inmobiliario, o sea que todo el mundo iba a ese mercado. La gente no le daba pelota, la gente no le daba lugar a los otros mercados. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo un desbalance en el mercado de Estados Unidos, o sea que los otros mercados no tenían demanda,
no tenían stock porque nadie compraba, o sea que no se producía, y hubo una burbuja, estalló. Y hizo expandir toda esta crisis a todo el mundo. Como Estados Unidos en esa época todavía tenía influencia a nivel mundial, lo que hizo, las consecuencias que provocó esto es que se expanda esto por todo el mundo. O sea que Estados Unidos, en vez de solucionar las cosas bien, porque, a ver, en ese momento estaba el Partido Republicano. ¿Qué es el Partido Republicano? eh, no estaba a favor de la intervención del Estado, o sea que liberaba todo. Y en vez de intervenir en el mercado, no intervino, empezó a emitir y, como dije anteriormente, se expandió esto a todo el mundo, lo exportó y provocó crisis en todo el mundo. Bueno, y por último, vamos a la diapositiva final, a final, donde vamos a ver el último periodo histórico abarcado por este texto. Recordemos que este texto se publica en 2017, así que hay algunos conceptos que para el texto todavía no habían sucedido. Por ejemplo, como vamos a ver ahora más adelante, la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Bueno, vamos ahora con el último periodo, que es del deshielo entre Estados Unidos y Cuba al Brexit y la crisis con Ucrania. ¿Qué va a pasar en la crisis? En lo que fue la crisis de 2007 y el impacto que tuvo la crisis de 2007, como dijo Ezequiel, que generó conmoción mundial, y qué va a suceder con el Brexit en 2016 y también qué va a suceder con Grecia. Una de las consecuencias de la crisis especulativa de 2007 fue el problema de financiamiento que hubo en todo el mundo. Se cortó el crédito. Uno de los países que más fueron afectados fue Grecia, porque ya tenían problemas económicos desde que empezaron a acceder del gasto en los Juegos Olímpicos de 2004, también exceso de gastos en las arcas del Estado, y Grecia, como Gran Bretaña, adentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea les recomendó que se aplique algunas políticas para que se solucionen esas cosas. Y hubo tensión en la población de Grecia porque ya no querían que haya ninguna intervención en la nación. Y no estaban de acuerdo que se aplique esas políticas. Y se llamó un referéndum para que el pueblo vote si está a favor o en contra de que Grecia pertenezca a la Unión Europea. Los resultados fueron favorables al pueblo que votó a que Grecia se vaya de la Unión Europea, pero el gobierno no le dio importancia a eso y aplicó las políticas que imponía la Unión Europea. Así pasó como en Gran Bretaña, de pertenecer sí o no a la Unión Europea. Y por escaso margen se votó a favor de eso y bueno, al contrario del gobierno de Grecia, se está iniciando en ese momento el proceso y hubo consecuencias. Una de las consecuencias es la menor cantidad de mercados que puede tener Gran Bretaña, también la libre circulación que puede tener su país y también eh, sus habitantes en otros países. Y algo clave, la gente, el pueblo votó a favor de esto por el terrorismo que había en ese entonces. Bueno, y siguiendo con la línea de cómo la economía también se afectó con respecto al surgimiento del terrorismo, vamos a tener en los países árabes en esta época una llamada primavera árabe. ¿Qué quiere decir esto? Algunos países de la región, sobre todo uno de los principales países en ese momento fue Túnez, se encargaron de realizar políticas orientadas a permitir la introducción en el mundo, el uso de las tecnologías, el uso de las redes sociales, el uso de algunas políticas culturales que tengan que ver con el comercio internacional,
y se dio una situación donde países que históricamente, con culturas muy cerradas, con culturas muy conservadoras, empiecen a tener un contacto cultural con el mundo global de esos años. Sin embargo, esto trajo lo que el texto va a llamar una contrarrevolución. Así como se genera un cambio en esta estructura, va a suceder algo que va a ser lo opuesto. Un sector de la sociedad va a reaccionar de forma extremista a estos cambios. Y teniendo en cuenta la histórica rivalidad con Estados Unidos y con los países centrales del capitalismo, van a generar los estados islámicos. ¿Qué son los estados islámicos? Son estados gestionados, administrados a través de la fuerza y muchas veces a través de la justificación de los mandatos religiosos. El Estado Islámico instala el llamado califato, donde un líder político se levanta en medio de la sociedad y se proclama como jefe de Estado, como conductor de Estado, conductor militar, conductor político, conductor cultural, y toma las riendas del país y toma el poder del país. Y estos estados islámicos por lo general han sido los que han creado, por ejemplo, grupos terroristas como Al-Qaeda en su momento, el ISIS hoy en día, y son una respuesta a esta intervención que va a empezar a tener Estados Unidos en Arabia. Una respuesta de enojo, de bronca, donde se van a instalar estos estados que van a estar militarizados, que van a tener a todo el pueblo en armas, defendiendo los recursos y defendiendo una visión política de la realidad que es completamente contraria a la visión de los Estados Unidos. Y finalmente, como para ya cerrar el texto, vamos a tener otra vez estos idas y vueltas, lo que va a ser el deshielo en el Caribe y la crisis en Ucrania. El deshielo del Caribe se da cuando, a partir de principios de la década de 2010 en adelante, a través del gobierno demócrata de Barack Obama, Estados Unidos vuelve a tomar esas relaciones económicas, políticas y diplomáticas con Cuba. Durante muchos años, después de la Revolución Cubana y durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Cuba no tenían relación económica y además imponía trabas en la comercialización, en la importación y exportación, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los países que quieran comerciar con Cuba. Esto generaba para los líderes políticos de esa época, de esta época más actual, un atraso, un llamado a viejos conflictos internacionales, y de esta manera quieren dar un mensaje donde se resuelve la diferencia, donde hay más diálogo, donde hay más integración y donde se deja de lado todo este viejo sistema político y económico. Entonces, el deshielo del Caribe va a ser cuando Estados Unidos le levanta el bloqueo comercial a Cuba y se retoman las relaciones económicas y diplomáticas. Sin embargo, este aperturismo, por un lado, va a tener no un impacto, pero sino que va a tener el suceso opuesto por el otro, que va a ser lo que va a estar sucediendo con Ucrania. Ucrania va a ser llamado, desde la desintegración de la Unión Soviética, a integrar el territorio europeo, a formar parte de justamente la Unión Europea. Ucrania tiene una posición estratégica con respecto a los recursos naturales como el gas y el petróleo, pero sobre todo el gas. Y la disputa entre los líderes de Ucrania, los presidentes de Ucrania, es si se integran a la Unión Europea o si se integran a la Federación Rusa. ¿Cuál va a ser la postura de Vladimir Putin, el presidente, el líder político de la Federación Rusa? La política de volver a integrar a Ucrania al viejo territorio de la Unión Soviética, al viejo territorio que tenía Rusia. Y esto va a generar, obviamente, conflictos. El presidente Zelensky de Ucrania va a rechazar esta posición de Rusia y va a declarar abiertamente de esta manera a Putin el conflicto armado, la guerra contra Ucrania. De manera que vamos a tener, por un lado, el retome, ¿no?, de las relaciones diplomáticas, comerciales, estratégicas, y por el otro lado todo lo contrario, una guerra para determinar qué país se queda, con quién se queda un país, quién se queda con el territorio y quién se queda con la influencia de dicho país. Y dicho esto, finalizamos con la primer parte del texto de Sociedad y Estado en el mundo actual.
Bueno, esperamos que les haya ayudado. Cualquier cosa pueden mandar un mensaje al FEP si hay alguna duda, si hay alguna consulta. Vamos a estar también haciendo clases presenciales en la facultad a las 12 y a las 4:30 de la tarde, así que son más que bienvenidos y bienvenidas en caso de que haya alguna duda. Sí, chicos, cualquier duda que tengan, nos mandan un mensaje en las redes sociales y además nos ven en la facultad. Así que bueno, les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo video.